Así es, Fabri, para hablar precisamente sobre el recorte presupuestario que afecta a 32 universidades del país, este recorte que se ha anunciado por alrededor de 98 millones de dólares. Nos encontramos ya con Cristian Flores, él es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE. Bienvenido, Cristian, buenos días. Gracias más bien a ustedes por la invitación. Un saludo cordial con todas y todos quienes nos escuchan y nos ven por la transmisión de Facebook Live y muy agradecido por el espacio. Muchas gracias a ti. Bueno, inicio preguntándote cómo afecta el recorte presupuestario anunciado por el gobierno. Bueno, creo que de la afección que se genera por el recorte del presupuesto se ha hablado mucho, ya se está viviendo los casos de afección. Por ejemplo, en la Universidad Central del Ecuador ya es conocido que se suspenden las matrículas por no tener las debidas herramientas que estaban planificadas y se aplaza aún más el inicio de clases. En el caso de la Universidad Nacional de Educación de la UNAE, al ser una universidad pequeña aún, digamos, pequeña en términos de cantidad de estudiantes y docentes, existió ya el despido de 17 docentes el día de ayer y con posibilidad de que esto pueda llegar a ser entre 37 a 50 docentes. Hablando de una universidad que todavía la planta docente es bastante pequeña y representa cerca del 30% de la cantidad total de docentes. En otras universidades se ha decidido cortar rubros de investigación, se ha decidido cortar rubros tal vez del ámbito administrativo. Entonces, hay a un sinnúmero de efectos que provoca el recorte del presupuesto universitario que no solo lo digo como que va a pasar, sino que ya está pasando en este preciso momento y que ya estamos sufriendo las consecuencias. Ahora, habrá consecuencias más graves que se puedan generar en las universidades ya en las siguientes semanas y meses, como por ejemplo ya el despido masivo de docentes universitarios. Estamos hablando de que se puedan despedir entre 300 a 500 docentes. Algunas universidades van a tener que cerrar carreras o en algunos casos hay la posibilidad de que la universidad tenga que hasta cerrar la universidad porque no se pueda abastecer frente a la demanda que requieren los estudiantes, tanto de acceso a la educación como de calidad de la educación misma. Entonces, hay un sinnúmero de factores que terminan desembocando en que si hay menos educación, si hay menos docentes, habrá menos posibilidades de ingreso a la universidad ya para los futuros bachilleres, que ya estamos próximos a ese periodo, y por ende también habrá en su debido momento menos progreso para el país. Recordemos que la investigación y la academia es una fuente de desarrollo y lamentablemente ahorita vemos que esa parte de que debería ser un programa esencial del gobierno se ve afectada, claro, por los intereses gubernamentales que no Ahora, responden necesariamente. sobre los rubros, tú nos acabas de decir que hay algunas universidades que están cortando rubros en los temas de investigación y también en el ámbito educativo. Te lo pregunto porque, o sea, quisiera saber cuáles son estas universidades que ya están estableciendo estos recortes, sobre todo en el tema de investigación. Y esto lo pregunto porque se detectó que muchas universidades no han invertido en temas de investigación en el país. Y en eso es parte de lo que se está basando la justificación de este recorte que está haciendo el gobierno. ¿Ustedes han realizado tal vez vedurías en ese tema para ver, para ver el cumplimiento de este punto importante como es la investigación en la universidad? Creo que es un muy buen punto que se toca, pues hay que aclararle a la ciudadanía que eh, est- esto sobre investigación, sobre sueldos, sobre mala ejecución, tal vez en algunos casos muy puntuales de los presupuestos, primero que no es una generalidad y segundo que está mal enfocada. Entonces, si bien es cierto, hay algunas universidades, y pongo el dato más o menos, por ejemplo, la Universidad Técnica de Quevedo, que por ahí, para no perjudicar la planta docente y para no perjudicar el ingreso de los estudiantes, la matrícula, que ya les tocó en esta semana,
pues están en la ejecución, bueno, en la reducción de presupuestos para investigación. Conozco de tal vez algunas otras universidades que en cambio en la parte administrativa, no quisiera dar nombres, puesto que todavía las ejecuciones siguen planificándose y siguen profundizándose como tal. Sin embargo, lo que sí quisiera aclarar a la ciudadanía es que los reajustes o la optimización de recursos no pasan en las universidades por tener una reducción de presupuesto, un recorte del presupuesto. Eso no puede ser el justificativo. Más bien las universidades requieren de más presupuesto para poder investigar y también, siendo claros, se podría optar por optimizar los mismos, por utilizarlos de manera adecuada, pero aún así eso no cubre las necesidades básicas de las universidades y es por eso que nosotros consideramos que el recorte presupuestario, primero, no tiene razón de ser, no hay justificante que valga y más bien sí solicitamos y hemos dado nuestro rechazo enfático al gobierno nacional para que se revea esta situación. Ahora, ¿cuánto del presupuesto que se asigna a universidades se está asignando al pago de salarios de maestros, personal administrativo, etcétera? ¿Y cuánto a investigación? Te lo Hay digo porque un, precisamente hablábamos de esto, ¿no? De estos reajustes, de que tú nos mencionabas que necesitan más presupuesto para precisamente el tema de investigación. Entonces, ¿cuánto es lo que se está asignando a en las universidades, a pagos de salarios, maestros, administrativos y cuánto a la investigación? bien, ahí hay que diferenciar porque hay los dos componentes son distintos, digamos, el componente de la docencia y el componente de la investigación. Sin embargo, también aclarar que el recorte que se hace no es dentro de la investigación, no es que se recorta un presupuesto general, sino lo que se recorta es en el gasto corriente, es decir, desde el FOPEDEUPO. El FOPEDEUPO es un fondo que se alimenta en gran parte de los tributos, de los impuestos que se paga cada ciudadano al año, y está destinado específicamente a gasto corriente, es decir, a pago de salarios. Entonces, no es que se está recortando una parte, sino más bien algunas universidades, como mencionaba, para mantener, es que utilizan un rubro destinado a una parte para pagar también el gasto corriente, en este caso que es el pago de docentes. Ahora, hablando de los componentes de los porcentajes, no tengo el dato exacto, además varía mucho dependiendo de la universidad y de la categorización de la universidad, si es tal vez acreditada o no acreditada, aunque la gran mayoría de universidades ya acreditaron para el último periodo, para el último semestre. Estaríamos hablando de que más o menos en docencia, en gastos, en un promedio general por universidades, se da un 60% y en otros componentes, entre ellos investigación, el restante. Ahora, quisiera preguntarte también, estamos en medio de una pandemia, todos los sectores sufrieron impactos hay impactos muy fuertes en la economía, recortes. ¿Qué recortes de los gastos universitarios se podrían hacer para que este impacto no sea tan fuerte para los estudiantes y para el sistema universitario en general? Bueno, nosotros consideramos y nuestra posición es que no debe haber recorte, no, porque no consideramos o no hemos barajado la opción, perdón por la expresión coloquial, de tal vez tener otros recortes, porque eso implica. No, no, más bien me refería al tema de la optimización de recursos por parte de las universidades. Por ejemplo, habla actividades que por el mismo hecho de la pandemia, que no tiene precedentes en el país ni en el mundo, como capacitaciones, por ejemplo, giras, viajes, capacitaciones presenciales, me refiero. Allí tal vez podría haber formas de ahorro para las universidades del país y que de una u otra manera también optimicen los recursos, considerando que hay recortes en todos los sectores y el impacto económico es a escala no solo país, sino mundo. Bueno, nosotros consideramos, también insistiendo de esa manera, que la optimización de los gastos, si bien debe ser un proyecto a mediano y largo plazo, y también un ajuste inmediato en algunos casos, no se deben aislar del recorte al presupuesto, puesto que en este momento por la pandemia lo que las universidades necesitan es más presupuesto.
si bien es cierto, se ahorran algunas, algunos rubros, como por ejemplo infraestructura, capacitaciones, viajes, pero en cambio existen otros ya más puntuales y que requieren incluso más gastos, como es la capacitación para manejar herramientas virtuales, como es comprar licencias para los docentes, para programas virtuales. En algunos casos tienen que comprar desde el sistema que pueda acoplar toda una plataforma. Entonces, hay bastantes gastos que a propósito implican la pandemia, y en el caso de los estudiantes, incluso las universidades requieren más fondos, puesto que cerca del 70% de estudiantes tienen dificultad de acceso a la modalidad en línea, y es por eso que las universidades, muchísimas de ellas, han resuelto dar becas únicas por acceso a la modalidad en línea. En algunos casos ofrecer computadoras, tablets, tal vez de manera momentánea. Entonces, hay algunas situaciones que sí se requieren de presupuesto para poder garantizar la educación en línea, porque de nada nos sirve tener una educación en línea si no se puede acceder a los estudiantes, y de eso hemos estado también en semanas anteriores en una lucha constante por la garantía al derecho, y también por la responsabilidad que conlleva recuperar las actividades en las universidades, que sería lo ideal para poder empezar a superar la pandemia. Ahora, Cristian, quisiera preguntarte qué propuestas tienen ustedes para el gobierno en estos momentos. Nos has dicho que rechazan el recorte, pero ¿tienen algún plan que podría ser puesto a consideración de las? Sí, nosotros consideramos que el gobierno tiene que ver estas opciones como opciones ciertas tanto para la ciudadanía como para los estudiantes, puesto que no solo nos favorecen a la ciudadanía. Te puedo mencionar tres de ellas, creo que las más importantes. La primera que hemos hecho énfasis es en la renegociación de la deuda externa. Si nosotros sumamos los valores que son correspondientes al recorte del presupuesto universitario, más los recortes que han existido en educación primaria como secundaria, suman alrededor de 386 o 387 millones de dólares, un valor muy cercano al bono que se pagó el 24 de marzo, si no me falla la fecha. Entonces, consideramos necesario que la universidad no tiene que pagar la deuda externa, porque básicamente así terminó siendo, sino más bien se debe velar por la soberanía. Hay artículos de la Constitución que nos permiten renegociar la deuda externa, y que tenemos la garantía legal para hacerlo. También, por otro lado, hemos dicho, y nos apegamos ahí tal vez a una propuesta que envió la Universidad Central del Ecuador a la Asamblea Nacional, en la que también se garantice que no exista fuga de capitales, es decir, el riesgo país conocemos que es bastante alto. Entonces no podemos permitirnos en este momento, primero, que se salgan o que se escapen los capitales, y lo cual generaría menos tributo, y también a su vez generaría menos liquidez para el Estado, que es uno de los grandes problemas que ya viene pasando más de 3 o 4 años. Y la tercera propuesta, y creo que la más importante sobre todo, es que se cobren los tributos y las deudas por moratoria a las empresas de alto standing, puesto que estas empresas llegan a deber cerca de los 1.000 millones de dólares, y eso superaría no solo el recorte del presupuesto universitario, sino los recortes en educación en todos sus niveles, y hasta tendríamos para invertir en salud y en terminar de superar la pandemia, que todavía no está superada, y que tal vez de alguna manera por la crisis política y social que vive el país nos hemos olvidado, e incluso no nos damos cuenta como ciudadanos, pero estamos arriesgándonos a un nuevo brote que nos pueda perjudicar aún más ya dentro de las crisis que vivimos.
Ahora, Cristian, quisiera preguntarte qué acciones van a tomar ustedes como Federación de Estudiantes Universitarios para de alguna manera presionar por los recursos para las universidades del país. ¿Tienen establecido algún plan? Sí, hemos considerado que es adecuado que en este momento nosotros hagamos presión desde los distintos medios que nos brinda la tecnología y también que se está al alcance de las casas para no poner en riesgo tal vez la salud de los compañeros. Sin embargo, nosotros no rechazamos y más bien respaldamos las iniciativas de los compañeros estudiantes que puedan autoconvocarse también a manifestaciones pacíficas en las calles, debido a que es nuestro derecho y que son medidas también ya extremas que se toman en un intento de que el gobierno nos escuche. Sin embargo, nosotros estamos agotando en este momento todas las vías antes de llamar a tal vez a manifestaciones. Eh, no quisiéramos llegar a eso, pero si nos toca tendremos que hacerlo. Y por estos momentos nos estamos convocando en algunos casos a manifestaciones mediante vías digitales, a tuitazos, algunas iniciativas con fotografías y posiblemente en estos días, como resuelvo el Parlamento Estudiantil que convocamos tanto la FEWE como la FEPE y la FEUPE, se pueda realizar una acción muy parecida a un cacerolazo, pero ya con otro tinte estudiantil y que sea también algo histórico, que podamos salir desde las casas, pero sin concentraciones masivas. Entonces hemos pensado por ahí algunas ideas y creemos que tal vez podría ser un buen método de manifestación y esperamos generar hasta en estos días. Del país. Se trata de un recorte que supera los 98 millones de dólares. Muchas gracias, Cristian. Más bien, gracias a todos quienes hacen Radio Majestad. Me quedo bastante agradecido, puesto que para nosotros es poder dar esta opinión Añade. tanto a los estudiantes, a la ciudadanía, invitarse a que se sume a la lucha. Como decíamos, no solo es la educación, no solo es de los estudiantes, la lucha es de todo el pueblo, porque está aquí el progreso del pueblo y los sueños de la juventud, de la niñez, de los adolescentes. Y también reitero los agradecimientos por el espacio. Muchas gracias.